¿Viste lo que pasó? Lo que se suponía que iba a ser una final histórica terminó en una pelea descomunal. El Chelsea no solo hizo historia en el Mundial de Clubes, dominando por completo al PSG, sino que también protagonizó una escena increíble justo después del pitido final. João Pedro, el brasileño que brilló en la final, terminó siendo agredido por nada menos que el técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Sí, así como lo oyes. Luis Enrique perdió completamente los estribos y protagonizó una de las escenas más bizarras de la historia reciente del fútbol mundial. ¿Y el motivo? Te lo vamos a contar todo, desde el partidazo del Chelsea, la reacción nerviosa del presidente del PSG, hasta el momento exacto de la agresión. Si piensas que ya lo has visto todo en el fútbol, espera a conocer esta historia. Pero antes de contártela, te voy a pedir que dejes un like en el vídeo, te suscribas al canal y actives la campanita para recibir nuestros vídeos todos los días. Lo que pasó en este Mundial de Clubes fue histórico, pero histórico de verdad, porque no estamos hablando solo de un título mundial. Estamos hablando de una clase magistral de fútbol, un golpe a la arrogancia del PSG, sí, un golpe literal en el rostro de João Pedro. La final ya comenzó con un ambiente de provocación. Reece James, capitán del Chelsea, había dicho antes del partido que el equipo iba a sorprender a muchos. Y, mira, fue la predicción más acertada del año. El Chelsea entró al campo con una confianza desbordante y jugó como campeón desde el primer minuto. El PSG, que venía de arrasar al Real Madrid en la semifinal, parecía otro equipo, bloqueado, nervioso, sin ideas. Y ahí empezó a desmoronarse todo. A los 22 minutos, Cole Palmer abrió el marcador con un disparo preciso de zurda al ángulo. ¿Una joya? El mismo Palmer amplió la ventaja poco después, a los 30 minutos, en una jugada que parecía un calco de la primera. La hinchada inglesa enloqueció en el MetLife Stadium, y el crack aún tuvo tiempo de hacer un gesto irónico, como diciendo, aquí mando yo. Pero lo mejor estaba por venir. A los 43 minutos, Palmer recibió por la izquierda, levantó la cabeza con calma y dio un pase espectacular para el brasileño João Pedro, quien entró al área y definió con una vaselina de manual por encima de Donnarumma. Fue el 3-0, el golpe definitivo. Un golazo que selló el partido. En el segundo tiempo, el Chelsea solo tuvo que administrar el resultado. La hinchada ya gritaba olé, con apenas 15 minutos de juego. Delap, que entró en lugar de João Pedro, tuvo dos oportunidades claras, pero el marcador ya estaba sentenciado. Era el título mundial, sí, pero era mucho más que eso. Era una humillación pública en una final. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. Pitido final. Los jugadores del Chelsea corrieron a celebrar con su afición, pero del otro lado, la tensión estalló. João Pedro, el hombre del partido, empezó a discutir con Donnarumma. Hasta ahí, nada fuera de lo normal, solo el típico roce de final de partido. Pero, de repente, apareció corriendo Luis Enrique, el técnico del PSG, visiblemente fuera de control, y le propinó un golpe en el rostro a João Pedro, que cayó al césped de inmediato. ¿Fue el caos? Una final de la Copa Mundial de Clubes terminando con violencia, tensión y una agresión gravísima de un entrenador consagrado contra un jugador joven que simplemente brilló en el campo. El ambiente en el estadio, que era de fiesta total para los hinchas del Chelsea, se dividió entre celebración y desconcierto. Porque, seamos sinceros, ver a un técnico como Luis Enrique, campeón de la Champions League y exentrenador de la selección española, agrediendo a un jugador rival en vivo y en un torneo de la FIFA es simplemente increíble. João Pedro salió como héroe, y con razón. El chico brasileño brilló, marcó el tercer gol, tuvo la frialdad para definir con una vaselina espectacular y fue el que más incomodó a la defensa del PSG durante los 90 minutos. Mientras tanto, el ataque francés, liderado por Dembélé, simplemente desapareció. No solo estuvo apagado, fue completamente anulado. La prensa inglesa, como era de esperarse, estalló de júbilo. Los titulares exaltaron el dominio táctico del Chelsea, la valentía de sus jóvenes jugadores y el nacimiento de una nueva estrella, João Pedro. En cambio, los medios franceses optaron por un silencio incómodo o salieron al ataque. Varios periódicos denunciaron el comportamiento de Luis Enrique, exigiendo una sanción ejemplar. Otros cuestionaron la actitud de algunos jugadores del PSG que, en lugar de calmar la situación, terminaron avivando el caos. Y, por si fuera poco, se viralizó la imagen del presidente del PSG, visiblemente furioso por el resultado. João Pedro dio una explicación rápida sobre lo sucedido.
Pero antes, te recuerdo, deja un like en el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, escucha lo que dijo Joao Pedro: fui a proteger a Andrei. Vi que los jugadores del PSG estaban rodeándolo, y yo, como buen brasileño, fui a defender a mi amigo. Al final, se armó un tumulto, mucha gente se metió, me empujaron, caí, pero es parte del juego. Creo que no supieron perder, ¿no? Pero bueno, ahora a celebrar que somos campeones del mundo. ¿Y qué dijo nuestra prensa sobre esta victoria inesperada del Chelsea frente a un PSG que parecía imbatible esta temporada? No podemos empezar hablando de la pelea al final del partido, ¿verdad? El juego aún estaba en marcha, Paris Saint-Germain contra Chelsea, con el Chelsea ganando 3-0. Y aquí va un comentario: el Flamengo, el único equipo que venció al Chelsea en este mundial, lo aplastó. El Flamengo de Felipe Luís arrolló al actual campeón mundial de la Copa de Clubes. Eso es algo para destacar, para poner en su lugar a los que subestiman al fútbol sudamericano. Porque, aunque el Chelsea se coronó, el Flamengo les dio una paliza de 3-1. Fue un repaso, un knockout. Si esto fuera MMA, amigo, habría sido una masacre. Entonces, mientras algunos pensaban que podían venir a presumir, el Flamengo demostró su grandeza. Puedes tener dinero, pero ¿qué es el dinero frente a la moral de haber vencido al supercampeón mundial? Prefiero la grandeza del Flamengo a cualquier premio en efectivo. El PSG no es el Flamengo, amigo. El PSG se llevó un 3-0 del Chelsea, perdió el título mundial, mientras que el Flamengo, con su 3-1, dio un espectáculo. Goles, presión, fútbol total. Y sobre la actitud de Luis Enrique, es simplemente condenable. Pone en riesgo todo lo bueno que ha hecho en el fútbol con un comportamiento lamentable, patético, ridículo e inaceptable. Espero que en la rueda de prensa, con la cabeza más fría, ofrezca una disculpa. Hay que saber perder, porque perdió y perdió bien. Lo que me molesta, y lo digo con respeto a nuestra profesión, es la desinformación. Tratar el periodismo deportivo como un espectáculo barato, diciendo cualquier cosa por audiencia, sin compromiso. Decir que el Chelsea era el peor equipo europeo es una tontería. Decir que es el peor de la historia es un disparate aún mayor. El Chelsea tiene una trayectoria: campeón inglés en los años 50, campeón de la Conference, 2 veces de la Europa League, 2 veces de la Champions, de la antigua Recopa y ahora del Mundial de Clubes en este nuevo formato de la FIFA. Tiene más historia que el PSG, sin duda. El Chelsea dio un salto cuando fue comprado por un magnate ruso, igual que el PSG cuando fue adquirido por un estado, Qatar. Y en el partido de hoy, Enzo Maresca fue brillante. Montó un equipo preparado para dar el golpe, explotando el lado izquierdo vulnerable del PSG. Luis Enrique no pudo corregir esos defectos. Maresca colocó a malo gusto por la derecha como lateral, mantuvo a Reece James más adelantado, junto a Caicedo y Enzo Fernández en el mediocampo, reforzando ese sector. Eso no solo contuvo los ataques de Nuno Mendes y Barcola, sino que dio libertad a Gusto para avanzar, como en la jugada del segundo gol. Fue una estrategia impecable. Palmer, que había tenido altibajos en el torneo, estuvo brillante, 2 goles y una asistencia. Joao Pedro, cuando tuvo su chance, definió con precisión. El segundo tiempo solo confirmó lo que vimos en el primero. Si jugaran 10 veces, quizás el PSG ganaría más, pero en un partido único, bien preparado, el Chelsea venció y lo hizo con autoridad. Es un equipo joven, con una media de edad de unos 24 años, lleno de talento. Ahora, quiero saber de ti, ¿qué harías si fueras la FIFA? Comenta aquí abajo, quiero ver la opinión de los que viven el fútbol de verdad. Y si te gustó este vídeo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no dejamos pasar nada. Fútbol contado como debe ser, con emoción, detalles y sin rodeos. Nos vemos en el próximo vídeo.